La culpa es una de las emociones más destructivas que hay y todos la hemos experimentado en mayor o menor grado, tanto por algo que hemos hecho como por lo que no hemos sido capaces de hacer. ¿En algún momento te has sentido culpable? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos así? Recuerda que si la trabajas, el sentirse culpable puede ser una elección y depende de ti. Hoy en Diálogos hablaremos de la culpa y el resentimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto que esté con nosotros. Hoy un tema universal. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. ¿Usted se ha sentido culpable alguna vez por algo que haya hecho o por algo que haya dejado de hacer? Hay muchas circunstancias en la vida que nos pueden provocar o producir esta especie de culpa. Pero en el fondo, ¿sabemos lo que es la culpa? ¿O por qué la sentimos? ¿O de dónde viene? ¿O qué se puede hacer con esta culpa? Y por otro lado, el autoculparnos, cuando uno se culpa de todo lo que sucede, o al revés, cuando culpas a los demás de todo lo que te pasa. Hoy un tema muy interesante, así que los invito a que se queden con nosotros, a que nos llamen a nuestros números telefónicos, a que participen y nos cuenten sus experiencias. Hoy queremos saber todo acerca de esta emoción que puede ser muy nociva, pero que tiene repercusiones también que pueden ser muy importantes para nosotros. Por un lado, puede ser un gran motor de fuerza para responsabilizarnos de muchas cosas y por otro lado nos puede paralizar verdaderamente la vida. Tenemos testimonios que lo van a impactar, tenemos testimonios que nos van a llegar al corazón, muy fuertes, muy duros, de situaciones que uno podría preguntarse cómo liberarse de una culpa ante la muerte, por ejemplo, de un hijo si nos sentimos responsables. En fin, quédese con nosotros, nuestros números telefónicos estarán apareciendo en su pantalla. Les recuerdo que también se puede comunicar a través de Facebook y de Twitter con nosotros. Y bueno, aunque Óscar Virués hoy está de vacaciones, de todas maneras tenemos una invitada de lujo que va a estar ayudándonos en las redes sociales para contestar todos sus comentarios y todas sus opiniones. Así que vamos a empezar este programa con uno de estos testimonios de verdad desgarradores. Veamos. Hace un año, el 13 de septiembre, mi esposa falleció. De hecho, ahí viene el sentido de culpa, principalmente porque desde que nació mi segundo hijo hubo muchas complicaciones en el hecho de que mi esposa se puso mal, tuvo depresión postparto. 2 meses después se enferma y nosotros no esperábamos el hecho de que ella falleciera. Me hace sentir culpable el hecho de que por tener a mi hijo, pues mi esposa se pusiera tan mal. Y pues yo en ese momento, cuando mi esposa fallece, yo empiezo a no ver a mi hijo tanto como yo debía de verlo, ¿no? O sea, como lo veía con un poco de rechazo, porque pensaba yo en su momento que también eso había afectado la salud de mi esposa. Ahora pues hasta mi hijo es el que me rechaza a mí, ¿no? Ve mi mamá, que es la que lo está cuidando, a su mamá, ¿no? Y pues ella es su mundo. Yo paso a segundo término, yo soy como una persona más que pasa en su vida cotidiana. Ahora pues obviamente he trabajado un poquito más, no con psiquiatras, pero ya en solo, ahora sí que pensando todo, ¿no? Otra vez razonándolo adecuadamente, qué es lo que pasó, por qué pasó, las causalidades a la que llevaron a mi esposa a fallecer. Y pues ahora ya trato de vivir un poco más con él, convivir más con él para que él no me tenga rechazo ni yo a él. Situaciones difíciles y le recuerdo que más adelante tenemos también otros testimonios en donde uno se pregunta precisamente eso, cómo es posible que uno pueda vivir con esa responsabilidad, aunque no estoy de acuerdo en que sea culpa. En fin, yo ahorita estoy hablando sola porque yo ya vi esos testimonios y usted no, pero más adelante los iremos comentando. Le voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Valeria Villa, ella es psicoterapeuta de pareja. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Encantada. Héctor Zagal, él es filósofo, escritor. También muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Alberto José Segrera Tapia, él es maestro en desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana. Muchas Bienvenido, gracias por invitarnos. Alberto. Y Pablo Osnaya Márquez, él es sacerdote
y también nos acompaña hoy, pues para ver este lado también, Claro ¿verdad? que sí, la culpa religiosa, ¿no? A través de los mitos que se van creando. Así es. Y bueno, Gisela Chávez, psicoterapeuta y conferencista, nos acompaña también el día de hoy. Hoy en las redes sociales te dejaron solita, Gisela. Me dejaron sola, pero encantada de estar con ustedes. Participen, escríbanos, llámenos. Así es, Aquí porque estamos. ya estás lista ahí para contestar Lista todo, para ¿verdad? contestar sus dudas. Muchas gracias. Tú perteneces a una asociación civil que se llama Senyelistli, ¿no? Así es, damos consulta a bajo costo, conferencias, cualquier tipo de problema psicológico que se tenga, nos pueden hablar y con gusto estamos para ayudarlos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, como para que todos estemos en la misma sintonía y todos estemos hablando de lo mismo, vamos a ver qué queremos decir cuando decimos culpa. Usted sabe perfecto, porque la hemos sentido todos, por eso digo que es un sentimiento verdaderamente universal. Usted sabe lo que se siente sentirse culpable. Pero, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Pues mira, si a mí me dejas, me parece Sí. que habría que hacer como dos binomios. Culpa, responsabilidad y resentimiento, perdón. Ajá. La culpa es una emoción o un sentimiento que tiene que ver con una responsabilidad. Buena, bien determinada o mal determinada. La culpa remite a la responsabilidad. Otro asunto es determinar si hay responsabilidad o no responsabilidad, pero creo que es la clave. Ujú. Pero, ¿y en sí qué es? ¿Es una sensación de frustración? ¿De qué, Vale? Pues yo creo que es un sentimiento humano muy frecuente que nos ocurre cuando sabemos, sentimos, valoramos que nos hemos equivocado, que hemos cometido un error, que hemos hecho algo que a lo mejor está en contra de nuestros valores o que a lo mejor está en contra de nuestra conciencia, o cuando hemos lastimado a alguien, cuando sabemos que le hemos hecho daño a otro, tenemos este sentimiento, yo diría como de autodecepción. Uno se decepciona de quien uno es, uno de pronto se ve a sí mismo, se puede ver a sí mismo y decepcionarse pues por esa capacidad que todos tenemos de defraudar a los otros, de defraudarnos a nosotros mismos, de ser hostiles, de ser agresivos. Y bueno, todas estas cosas que son humanas y que podemos llegar a ser, nos pueden generar culpa. En el caso, como dice Héctor, que haya responsabilidad, porque hay gente que se siente culpable hasta de lo que no hace. Exacto, y ese eso te iba es a otro decir. caso. Eso te iba a decir. Ahorita hablaste tú de decepción. Y yo siento que a veces nos sentimos culpables porque nos decepcionamos de las expectativas que tenemos, inclusive de nosotros mismos o de los demás. Claro. Y entonces nos sentimos culpables. Creo que tenemos la tendencia, sin generalizar, no todos, pero tenemos una tendencia muy humana a decepcionarnos de nosotros mismos y a sentirnos culpables, ¿no? Claro. Sí, coincido plenamente con lo que han planteado Héctor y Valeria. Yo agregaría que en esta sensación de haber cometido un error está la sensación de fracaso, que tiene connotaciones también en la cuestión de la autovaloración. Ajá. Y tiene el componente, que esto es algo que caracteriza a la culpa, de la autorrecriminación. Ajá. Porque es muy diferente abordar la responsabilidad que uno adquiere ante un acto, ante algo que se dijo, ante algo que se dejó de decir o ante algo que se dejó de hacer, a este componente de autorrecriminarse, ¿no? Que además, como venía señalando, a veces uno lo generaliza y hace de su existencia ese probable error que haya cometido, ¿no? O los muchos errores, porque además yo siento que la culpa errores, es algo como muy cotidiano, ¿no? Uh-huh. Ahorita vamos a la parte religiosa, pero Gisela, es como algo muy cotidiano, ¿no? Nos sentimos culpables de que llegué tarde ahorita tantito a no sé qué, de que, iba a hablarle a no sé quién y no le hablé. Digo, estoy hablando de cosas menores, evidentemente. Como les decía, aquí tenemos testimonios desgarradores que vamos a preguntarle a nuestros invitados cómo no sentirse culpable ante situaciones así. Pero de la vida cotidiana, de las situaciones de todos los días, ¿qué sucede con esto? Con lo que dejamos de hacer, con lo que no hicimos, con lo que pudimos haber hecho y no logramos, etcétera. Cuando hablamos de culpa, yo lo ligo también a otro término que es el perfeccionismo. En nuestra vida cotidiana, yo no creo que haya alguna persona que no sienta culpa de algo, como han dicho aquí, de que se haya hecho o dejado de hacer. Pero el problema con la culpa y con el perfeccionismo es que no nos permitimos errores.
esta autodecepción del que habla Valeria, esta sensación de fracaso. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no comete errores todos los días? Pero algunos de nosotros convertimos esos errores en un lastre, en una carga muy difícil de sobrellevar, y eso en algunos de nosotros se convierte como el filtro a través del cual vemos la vida, y ese filtro entorpece todas nuestras relaciones y todo lo que hacemos a lo largo del día. Somos culpígenos. Marisa, si me permites, a mí un poco como, yo creo que tenemos que hacer una reivindicación de la culpa. Creo que la culpa es una emoción y como tal puede ser buena o mala, como puede ser el amor, bueno o malo, puede ser destructivo. A mí me pone un poco nervioso que en nuestra sociedad estamos haciendo que la culpa y el sentimiento de la culpa sea visto como algo negativo, cuando es un sentimiento de culpa es necesario para el propio desarrollo personal y para el desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Porque si nosotros no tenemos culpa, tenemos secuestradores que además trabajan como policías, porque si yo no tengo sentimiento de culpa, no voy a cuidar mi salud, porque si yo no tengo sentimiento de culpa, voy a dañar a los demás, porque si yo no tengo sentimiento de culpa, me voy a pasar los semáforos. Entonces, creo que el problema es como cualquier emoción. Una emoción puede, si no la sabemos distribuir, destruir y convertirse en una enfermedad. Giselda decía culpígenos, ¿no? Pero también la ausencia de culpa puede destruirnos y destruir a los demás. Entonces, yo creo que ese es, si me permiten, como un punto me parece de discusión. Y creo, bueno, que en este sentido, efectivamente, al hablar de la culpa y en esta parte del perfeccionismo, yo creo que va a depender también del tipo de personalidad, ¿no?, al que nos estemos enfrentando. Si tenemos una persona que es obsesivo-compulsiva, obviamente va a buscar en las cosas más mínimas el perfeccionismo, ¿no? Sin embargo, bueno, en esta cuestión que hablaba Héctor sobre si no tenemos culpa, bueno, pues no tendríamos o tendríamos este tipo de personas con ciertas características, ¿no? Pero creo que ahí viene una parte muy importante que es la desmitificación de la culpa. Porque yo creo que más que, sí es una emoción, eso es obvio, pero más que eso viene a ser lo que decías al principio, la responsabilidad, el ir creando y cambiar así como que el concepto de culpa por responsabilidad, ¿no? O sea, yo soy responsable, bueno, me pasé el alto y más que sentir culpa debo de sentirme responsable por lo que está aconteciendo. Sí, ¿no? Yo sí haría como una defensa, vamos a hacer un poco como Contreras, ¿no? ¿Defiendes la culpa? Defiendo la culpa. Yo también. Creo que hay cosas de las que uno se tiene, es decir... Pues ya vámonos. No, a ver, si la culpa tiene que ver con la responsabilidad, yo creo que lo primero, yo no me puedo sentir culpable de lo que no soy responsable, ¿no? Tembló, hubo un huracán, yo no soy responsable de eso y por tanto no soy culpable. Pero de las cosas de las que yo soy responsable, tengo que sentirme orgulloso, satisfecho, o si salieron bien, o tengo que asumir mi responsabilidad y mi conciencia me tiene que reprochar y decir, claro, yo dejé que se construyeran casas donde no se debían de construir casas. Y el problema de una civilización como la nuestra es que en ocasiones no asumimos la culpa. Pero entonces, por lo que estás diciendo, esta cuestión de la culpa tiene que ver con valores, tiene que ver con tus propios valores, con lo que, o sea, con ser congruente con tus valores. O con los valores que me reprocha la sociedad, como por ejemplo que hay una ley que dice los policías no deben secuestrar y no hay que permitir construir casas en el lecho de un río. Entonces, creo que el encanto de la culpa, esto lo decía Nietzsche, en otro sentido, es que interioriza ese sentimiento de reproche y es un método de control. Insisto, hay que saber, es decir, hay que repartir culpas, ¿no? O sea, y tiene que ser moderada, madura, sentirme culpable de lo que no, pero ese es el encanto, ¿no? La interiorización de la responsabilidad y no solo como algo externo, creo. Yo creo que... Pero aquí están los expertos, Sí, ¿no? a ver. No, yo solo diría que la culpa que a lo mejor no nos gusta y tiene mal nombre y está muy desprestigiada, es esta culpa paralizante en donde yo hice algo de lo que me siento muy mal, muy arrepentido hace, no sé, 10, 15 años,
¿no? Abandoné a mi hijo, por decir algo, ¿no? Porque en ese momento no sentía que pudiera haber sido una madre competente, ¿no? Que pasan este tipo de cosas. Y no hice nada para repararlo. Solamente me quedé congelado, paralizado, anquilosado en ese momento, en esa decisión en mi vida, con la que sigo cargando y que solamente me lastra, ¿no? Sí. Solamente es como estar lleno de sentimientos destructivos, negativos, de pensar algo muy malo de mí mismo y entonces no poder seguir adelante. Porque la idea de sentirla es la reparación, la rendición de cuentas, o sea, todo esto que tiene que ver con los actos de responsabilidad, ¿no? Si solamente es esta culpa obsesiva, paralizante, en círculos, ¿no? Como una glorieta que no tiene salida, pues solamente destruye y no tiene ningún sentido. Claro, no te lleva a ningún lado. Creo que esa es la que no nos gusta, ¿no? Esa es la de la cual quisiéramos liberarnos todos. Exacto, entonces podríamos hablar de que hay diferentes formas de sentir la culpa o tipos de culpa, porque tienes razón. Que, por ejemplo, una madre que tiene que salir a trabajar y que trabaja 8 horas fuera de su casa, se siente culpable porque no está en su casa con sus hijos o porque no los puede ir a recoger a la escuela. Y sin embargo, está trabajando por el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué culpa es esa? Bueno, pero ahorita seguimos platicando porque nos damos una pausa y regresamos. Llámenos y díganos, ¿usted cree en esa culpa y se siente culpable de algo? Regresamos. Las injurias son las razones de los que tienen culpa. Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo. Sí, he llegado a culpar a alguien de algunas cosas que luego pasan en la vida cotidiana. No, generalmente uno es el que hace las cosas que salgan mal. Sí, muchas veces a mi papá. Por ejemplo, en cuestiones de la escuela o en la forma en que vivimos, pues no me parece y siempre le termino echando la culpa a él, pero de cierta forma yo tengo entendido que soy la que me tengo que responsabilizar por mis cosas. Sí lo he llegado a pensar, pero nunca se lo he dicho así a X persona. Pero creo que no es lo correcto porque por algo pasan las cosas, ¿no? Nadie es culpable porque uno mismo es el que hace la corona, que dicen, se va a poner su propia corona. Pues sí, está mal yo creo porque todo lo que nos pasa es consecuencia de lo que nosotros hacemos, no de las otras personas, sino por percepción, pero claro que lo he hecho. Tantas veces hemos escuchado eso, ¿no? De que los demás no te hacen feliz o infeliz o no te hacen enojar o no enojar, sino de que cada uno de nosotros es responsable de lo que siente, de lo que hace, de cómo vive. Sin embargo, pues a la hora de la práctica como que nos cuesta trabajo esto, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita como pimponeando un poco con respecto a la culpa. ¿Tú qué querías decir, Alberto? Muchas gracias. Yo creo que en esencia estamos de acuerdo con lo que plantea Héctor con respecto a la reivindicación y el reconocimiento de la valoración de lo que estamos llamando en este momento culpa. A lo mejor la diferencia está en los términos. Por supuesto. Porque yo creo que lo importante es permanecer en la vida en este proceso de autoconocimiento y en ese autoconocimiento constantemente identificar los aciertos de la vida y aquellas ocasiones en los que quizá uno pudo haber hecho las cosas mejor o que incluso tal vez se equivocó, ¿no? Y que cuando no vamos de acuerdo con nuestro propio ser, que es al mismo tiempo ir de acuerdo con el ser de los demás, hay sí un reclamo existencial, de decir estamos desviando el rumbo, ¿no? Y ahí lo importante es qué hacemos ante ello, porque a veces nos instalamos en el autorreproche y decimos estoy mal, ¿no? Me equivoqué, no debí haberlo hecho así, y generalizamos de eso nuestra existencia y nos instalamos en ello, ¿no? En lugar de seguir en este proceso de autoconocimiento, de búsqueda, de mejorar, que más adelante vamos a hablar como qué alternativas tenemos. Y esto tendrá que ver con que crecemos de alguna manera educados en que equivocarse es malo, en que fallar es malo, en que uno siempre tiene como las expectativas muy altas en la vida, ¿no? A ver, Marisa, a mí hay una idea que me gustó mucho de Valeria y Alberto, y es la culpa tiene que ver, hay una culpa negativa que nos congela. Pero antes de eso, a mí me parece que nos puede ayudar como a distinguir, digamos, una culpa sentimental y una culpa racional, ¿no? O sea, creo que tenemos la idea de que los sentimientos son la única guía, la principal guía, y creo que no. Es más, cuando el ser humano se guía fundamentalmente por sus sentimientos, no funciona. Lo que nos hace una especie viable es que podemos ser racionales, moderar, guiar, ordenar nuestros sentimientos.
Pero, o sea, Entonces, racional y emotivo, sí, ¿no? Sí, Y pero si espiritual. nosotros somos fundamentalmente Sí. sentimentales y hacemos lo que sentimos, somos inviables como individuos e inviables como especie. Nadie siente bonito, me parece, levantándose temprano. Yo al menos no. No, o sea, qué bien se siente, ¿no? Ajá. Una madre no siente una hermosa satisfacción cuando el niño llora a las 3 de la madrugada o el papá y se levantan a cambiar los pañales, ¿no? Qué Sí. bien se siente. Entonces creo que dejarnos guiar única, exclusiva y fundamentalmente por los sentimientos es destructivo. Y esto es lo que pasa con la culpa. Cuando tenemos una culpa puramente sentimental, siento culpa, eso no nos va a llevar a ningún lugar. No sirve. No sirve. Creo que lo que hay que hacer es entender, racionalizar, moderar, evaluar esa culpa, sentimiento, y entonces a través de la razón responsabilizar, asumir, moderar la culpa y saber, como decían, de lo que yo debo asumir, de lo que no debo asumir, y cambiar el error o tratar de moderar, y lo otro, luchar para poner ese sentimiento en su lugar. Valeria dijo una palabra padrísima porque dijo reparar. Y creo que es la palabra clave de este programa, reparar. Pero no siempre se puede reparar, ¿no? No siempre se puede reparar. A lo mejor afuera no, hay cosas que son irreparables, ¿no? La pérdida de la vida, o sea, hay cosas muy extremas y radicales que no se pueden recuperar. Yo siempre he creído que la reparación sobre todo es interna. O sea, hay un montón de movimientos de psicología pop que te dicen, tienes que ir a hablar con tu papá y pedirle perdón, o tienes que ir a reclamar, ¿no? Lo que te generó rencor en la vida, porque si no, no vas a poder seguir adelante. Eso no siempre es posible, no siempre se puede hacer en las condiciones más constructivas humanamente posible. Y entonces yo creo que más bien la reparación muchas veces, o más bien siempre, empieza adentro. O sea, uno tiene que hacer una reconstrucción interna primero para poder plantear lo que tiene que ir a hacer allá afuera. En estos grupos de autoayuda, ¿no? De los 10 pasos, hay un paso en donde uno se tiene que echar, ¿no? Como escribir, creo que es el cuarto, ¿no? El cuarto y quinto paso. Donde tienes el cuarto paso, donde tienes que escribir todas las barbaridades que has hecho en tu vida y intentar hacer una lista de todo lo que puedes ir a repararle a la gente que le has hecho daño, ¿no? Está cañón, o sea, porque la verdad es que uno sí va acumulando a lo largo de la vida pues una bola de agravios y me parece que no va tanto por ahí, es decir, creo que es importante pensar que la culpa nos tendría que llevar a la reconstrucción de algo de nosotros. O sea, cuando yo me porto mal, o cuando yo soy mala mamá, cuando yo grito, o cuando yo, no sé, tengo alguna cuestión de este tipo, bueno, la culpa tendría que servir para replantearme un camino distinto, para pensar que quiero o elijo o prefiero ser de una manera diferente. Si no, solamente se nos queda en esta culpa, que es el miedo al castigo, que es el nivel de culpa más elemental, que muchas veces tiene que ver con lo religioso, ¿no? Y con el que crecemos. Y tienes razón, tiene que ver con lo religioso. Y si quieres aquí pasamos un poquito con Pablo. Ni modo, Pablo. Sí, a ver, bueno, te bueno. vamos a tener que preguntar. Sí, claro Pero que sí. la religión católica fomenta mucho la culpa. Sí, creo que una de las partes es la cultura de la culpa que se vive y a la que somos sometidos, ¿no? Sin embargo, creo que en esta parte sí como que tenemos que dar un nuevo paradigma de la culpa, ¿no? Y creo que tenemos que ir precisamente a ya no hacer este acto de por esta acción te voy a castigar o vas a recibir un castigo, ¿no? Sino al contrario, ir a esta parte donde decía aquí que hay que ir a la reparación. Y efectivamente la reparación es algo espiritual. Porque cuando es cierto, experimentamos culpa y nos hacemos responsables, el acto siguiente es la reparación. Porque ahora yo soy consciente de lo que he hecho, ahora yo soy consciente de que efectivamente rechacé o hice un acto, digamos, quizá pecaminoso o de maldad, pero eso me tiene que llevar a una transformación, lo que diríamos la conversión. Pero eso no se va a dar si no es en el interior. Y aquí en esta parte de la culpa emocional, creo que tiene que entrar y tiene que ir de la mano todo, o sea, tanto la mente como la emoción y lo espiritual. Es decir, como que estas tres partes tienen que ser fundamentales para que el ser humano llegue realmente a realizarse y dejar de estar anquilosado ante una culpa que no le deja crecer.
Oye, hay gente que no tiene culpa. Hay claro, gente que, y son peligrosísimos. Un asesino, por supuesto. el mochaorejas, no me digas que se sentía culpable. Por eso yo creo que cuando yo hablaba de reivindicación de la culpa, creo que lo importante es, hay que dejar de tenerle, me parece, miedo a palabras como castigo. O sea, hay culpas que merecen castigo y el castigo tiene una función social. El problema es, insisto, un sentimiento exacerbado, inmaduro, paralizante de la culpa, pero yo creo que hay que tenerle miedo a la palabra castigo. Hay que, esto que tú dices, ¿no? O sea, una persona sin sentimiento de culpa es un peligro para él y para la sociedad. O sea, yo creo que este es el corazón, o sea, culpas maduras. Así Yo es. quisiera Ahora, Marisa, Sí. A ver, hay de culpas a culpas. Por supuesto. Depende del tamaño del agravio, depende de la persona también de quien viene. A veces algunos de nosotros somos lastimados y heridos profundamente por quienes se supone que más deben amarnos. Algunos de nosotros hemos sufrido experiencias muy dolorosas y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los especialistas. Hay que resignificar esas experiencias para que nos ayuden a crecer en vez de hundirnos. Podemos hablar de muchas soluciones, de muchas cosas que podemos hacer para la culpa, pero hay que tener también empatía, hay que sentir empatía para esas culpas muy grandes, para esos agravios tan grandes que muchos de nosotros hemos sufrido, y hay momentos en que hay que buscar ayuda. Fíjate, ahora que dices de estos agravios tan grandes, vamos a ver el siguiente testimonio, un testimonio fuerte también, en donde podrán ustedes escuchar y ver que a veces es la propia familia la que te fomenta la culpa. Veamos. En el año 2001, donde yo tenía prácticamente mi vida realizada, tenía mis metas concluidas, en donde yo tenía una familia con 2 hijas, que siempre había sido una parte de los deseos de mi juventud. Tenía mi casa, mi carro, mi trabajo, entonces pues ya la mayor parte de las actividades y de los proyectos que yo tenía los había realizado. En el mes de mayo de ese mismo año sufrimos un accidente automovilístico, en donde nos impacta un autobús de frente, nos arrastra alrededor de 50 metros y nos voltea una cuneta. A raíz de este accidente fallece mi esposa, mi hija menor y mi suegra, que iba también con nosotros. Sobrevivimos solamente mi otra hija, que en ese entonces tenía 4 años. A mí me llevan a un hospital, me intervienen, me hacen una cirugía. Saliendo yo de la cirugía, todavía con efectos de la anestesia, llega mi papá, que él estaba en la Ciudad de México, se comunican con él, llega conmigo al hospital en San Luis Potosí y me dice: hijo, te equivocaste. Esas palabras retumbaron en mí por mucho tiempo. Llega otro hermano, que él era de cierto modo muy religioso, y me señala con el dedo, yo estando en la cama recién de la cirugía, y me dice: es que te portaste mal, algo hiciste y es un castigo de Dios. A lo mejor si me lo hubiera dicho cualquier otra persona no era tan importante, pero aquí era mi padre y mi hermano. Y en base a un accidente trágico, que es eso, es un accidente. Yo ya estaba rehabilitado de repente a mi madre, que era quien nos cuidaba, a mi hija y a mí. Nos dice que va a salir de vacaciones, le presto a mi hija para que la llevara. Ella se da cuenta que yo estaba ya bien, que ya podía yo hacerme de comer, lavarme, empezar a trabajar, hacer varias cosas ya por mi cuenta después del accidente. Llega ella a los 8 días, estando bien, muere de un derrame cerebral frontal masivo. Ella muere en mis brazos. Pasa el tiempo, alrededor de mes y medio. Y mi padre me dice: por tu culpa, porque ella te cuidaba, por eso se murió tu madre. Y esto de repente nos lleva a un momento de desesperanza, un momento en donde uno dice: bueno, ¿qué sentido tiene? ¿O merezco yo vivir por la culpa que cargo? Y se encuentra uno en una situación que a veces dice: ¿y si yo me hubiera muerto? Por esa culpa tan grande que le hacen sentir a veces los familiares, a veces un extraño. Pero quien más influye en esto es la propia familia, los seres que uno ama. Hijo, lo que este señor dice es verdaderamente desgarrador, ¿no? Y lo que decía Gisela, a veces la gente que más amas, que más debería estar ahí para ti, es la que
sin querer o queriendo, más daño te hace, la que más culpa te genera. La culpa se genera también desde la infancia, ¿no? Desde todas estas expectativas, todos estos castigos, todos estos reclamos que tienes de niño, ¿no? Ahora, Marisa, yo volvería a insistir, soy un poco terco, en este tema de distinguir. Tienes la culpa de que no salgamos de lo mismo. Que es sentimiento y razón. O sea, los sentimientos en ocasiones pueden ser destructivos. Y este es el caso. O sea, un sentimiento de culpa irracional, asumirme culpable de las cosas que yo no. O sea, siento culpa, pero yo no soy culpable de eso. Por ejemplo, en el testimonio que acabamos de ver, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué culpa tiene este hombre, no? Tiene el sentimiento de culpa, pero lo que tiene que luchar es racionalmente, seguramente con un apoyo. Yo no dudaría que incluso más allá, seguramente psiquiátrico, tendría que luchar para moderar ese sentimiento. O sea, los sentimientos no dependen enteramente de nosotros y pueden ayudarnos o pueden destruirnos. Y es desde la razón, desde una razón madura, donde tenemos que enfrentarlos. Por eso yo insisto en que el sentimiento suyo puede ser terriblemente destructivo por exceso o por defecto. Lo que sentimos viene de lo que pensamos, ¿no? No siempre. ¿No siempre? No siempre. Lo que sentimos proviene, me corregirán, aquí la gente que sabe de psicología, frecuentemente proviene de lo físico. Las hormonas, o sea, tú tomas pastillas y eso modifica tus sentimientos. Ok. A ver, Alberto quería decir algo. Sí, quería compartir que yo estoy de acuerdo que el abordar este proceso de autoconocimiento, de autorregulación, de autorreconocimiento, en qué va bien uno, en qué se equivocó, no es un proceso solo emocional, no es un proceso solo racional. Correcto. Y no es solo emocional o racional, sino que es espiritual, pero integrado. Y cuando le preguntabas a Pablo con respecto... ¿Espiritual qué quiere decir? Para que todos entendamos. Bien, relacionado con aquello que nos trasciende, que cada quien vive de manera distinta. Hace rato preguntabas, por ejemplo, desde la religión católica. Desgraciadamente, la religión católica ha centrado su proceso de intención formativa en el pecado. El pecado es la recriminación de la culpa, ¿sí? Y la culpabilización, ¿no? Y la constante culpabilización, porque siempre es pecado por mi culpa, por mi grande culpa. El ejemplo está en que lo hemos centrado en la religión católica en los mandamientos. No matarás, no harás esto otro, cuando la invitación tendría que ser hacia lo positivo, hacia las bienaventuranzas, porque a veces nos quedamos en evitar lo que no tenemos que hacer. Por miedo al castigo, como decía. Por miedo al castigo, como decía. Oye, vamos a ir rapidísimo a una pausa y regresamos a seguir platicando esto. Tenemos ya muchas llamadas, tenemos más testimonios y esto apenas se empieza a poner bueno, así que no se mueva de su lugar y vamos a ver cómo lidiamos con esto de la culpa. Llámenos a nuestros números telefónicos. Errar es de humanos, pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía. Charles Chaplin, actor y escritor británico. Yo creo cuando no somos honestos, cuando nuestros valores que nos han enseñado desde la educación no los ejercemos, aunque queramos a veces estar como muy tranquilos y muy normal, pues no se puede, ¿no? Porque tienes como que esa culpa, ¿no? O ese sentimiento de que algo no lo estás haciendo bien. Me hace sentir culpable cuando no hago lo que debo. Mentirle a mis padres. El tener a un hijo con un linfoma y no se quiere atender. A mí me hace ser culpable algo que he cometido un error y que desgraciadamente puede ser irreparable. El hecho de tirar comida, digamos. Sé que le estoy negando el derecho de comer a otra persona que lo necesita y lo estoy tirando. Mi madre ahorita está enferma y si yo dejo de verla me voy a sentir culpable de que no la vi este día y pasó algo y no estaba yo ahí. A mí últimamente ya casi nada. Tal vez nada más tener algunas deudas financieras me hacen sentir culpable conmigo mismo por no haber sabido gastar mi dinero, administrarlo. Mentirle a una persona, decepcionarle de alguna forma con una acción mía que yo haya provocado.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso para que vea usted todo lo que piensa la gente en la calle acerca de la culpa y cómo todos vamos por ahí por la vida sintiéndonos que por ahí tenemos alguna cuenta pendiente con alguna persona. Tenemos muchas llamadas telefónicas, muchas gracias, síganos llamando. Yo voy a tratar de leerlas tan eficientemente como lo hace Oscar Virués, porque como no está el día de hoy, entonces déjeme tratar de hacerlo igual que él. Tenemos a Margarita, por ejemplo, que dice, yo me embaracé de mi hija sin planearla. Siempre la rechacé. Todo mi embarazo estuvo lleno de mucha tristeza. Esto me ha ocasionado una gran culpa y ahora mi hija tiene siempre esta tristeza y me dice que no quiere vivir. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Ahí les dejo esa pregunta para que la contestemos en un momento ¿De una más vez? adelante. ¿O de una vez quieres decirle algo rápido? No A ver. lo trascendió, ¿no? O sea, se quedó, estamos hablando, congelada en ese momento en donde ella no quería haber estado embarazada. No sé cuántos años tenga su hija, pero, o sea, urge que trasciendan eso, urge. Porque si la hija sigue arrastrando esta tristeza o no aceptación de su madre, pues entonces es casi de generación en generación. Claro. O sea, hay algo que ahí no se elaboró, que no se revisó, que se tiene que revisar, que se puede transformar. ¿No? Porque Claro. es un buen ejemplo de culpa paralizante. No quiere decir que vaya y le diga a su hija, fíjate que yo no quería que vinieras a este mundo, pero sí le puede decir, fíjate que llegaste en un momento complicado, donde yo no estaba segura de... No sé, hay maneras también de decir las cosas, ¿no? No, pues es más bien ver cómo está siendo mamá en este momento ya de la vida, ¿no? ¿Cómo está reparando? O cómo no lo está reparando O no lo y cómo está la reparando. sigue rechazando. Así es. No lo sé, supongo. Yo quiero felicitar a Margarita porque ya dio el primer paso, que es el reconocimiento, el haberse atrevido a abordar, el percatarse de. Y el siguiente paso es precisamente ante eso, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo seguir en este proceso que ha llevado a que haya cometido hoy un error? ¿O puedo a partir de ahí transformar la relación, el afecto hacia mi hija y recuperar también todo eso bueno que sí ha hecho en el proceso formativo de su hija, que a veces tendemos a negarlo por centrarnos en el reconocimiento solo de aquello en lo que probablemente fallé? Así Felicidades, es. A ver, Margarita. tenemos más llamaditas. Marta Márquez dice, me siento culpable porque mis hijos fueron abusados sexualmente. Desafortunadamente lo que ocurrió no estaba en mis manos y no pude impedirlo. Durante mi infancia sufrí abuso sexual y con mis hijos está repitiendo la historia de mi vida. Me gustaría que me dijeran cómo debo de manejar esta situación. Grisela. Yo creo que con mucha honestidad con sus hijos y sugiero pedir ayuda profesional. Ya es una cadena de cargas que desafortunadamente ella no las pudo resolver y se están transmitiendo a sus hijos que están viviendo además las mismas experiencias. Ahí no hablamos de culpabilidad, sino de poder hacer algo para salir de ahí. Muchas veces lo ideal es buscar ayuda. Así es. A ver, más llamadas. Claudia y Beth dice, la mamá de mi pareja me culpa de que él esté en la cárcel. ¿Qué me recomiendan? ¿Debo dejar la relación? Dice ella. O una llamada anónima. Cuando yo hice mi reparación de daños fue algo muy fuerte. Te das cuenta de cuántas personas has dañado. Yo pedí perdón a mi hijo y falleció 4 años después y ahora me siento en paz porque le pedí perdón estando él en vida. Qué bonito. Y fíjate que esa es una de las partes más importantes, en el de podernos dar cuenta de que efectivamente tenemos algo que estamos cargando y que no nos deja ser feliz, y entonces venir a esta parte reparadora, ¿no? Lo que sí es cierto es que necesitamos una ayuda externa, porque la culpa en muchas ocasiones es tan grande que no la podemos ver. Y el sentimiento es tan destrozante que no nos hace movernos. Entonces sí necesitamos la ayuda de un profesional de la salud mental que nos pueda ayudar, ya sea psiquiatra, ya sea psicólogo, sea terapeuta, no sé, pero sí necesitamos. Y Que alguien también nos el diga. alivio espiritual. Así es. Lorenzo de la Cruz dice, la culpa es una idea, no es un sentimiento, es una idea introyectada que la gente nos va creando. A ver, Héctor. Vamos a ver. Bueno, yo iba a decir antes que me gusta decir que hay 3 R's, ¿no? Que es respecto a la culpa. Primero, responsabilidad. ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? Y eso es muy sano. Después, reparación, remiendo, por así decirlo. Y luego lo más interesante, que es renovación. O sea, reconozco mi responsabilidad, reparo y renuevo. O reconstruyo, ¿no? ¿Y qué es comenzar?
Sí, pero es una idea que está desbocada por los sentimientos, y por eso la responsabilidad me lleva a mí a delimitar la culpa, ¿no? A mí me gusta decir que yo creo que podemos llegar a la noche, cada día en la noche, y hacer como una lista de 3 cosas que dependían de mí y 3 cosas que no dependían de mí y que me inquietan. Y las cosas que no dependían de mí, bye. Adiós. Oye, pero también es muy rico, la verdad, echarle la culpa a los demás, ¿no? Ah, por supuesto. Está rico porque, claro. ¿no? En lugar de por mi culpa, es por tu culpa, ¿no? No, y muy pero a gusto. fíjate donde no está rico y que es en este testimonio de este hombre que a partir del accidente se No, muere porque su se le echan a mujer. él, ¿no? Ah, no, ahí se le echan a él. Y le echan la culpa a él. Y luego le echan la culpa que se murió su mamá por todo lo que la ha hecho sufrir y por todo lo que ha pasado. Yo creo que, o sea, ese tipo de... O sea, yo lo que creo es que hay tragedias tan grandes en la vida que tenemos que encontrar culpables. Antes de pasar a la función relacional de la culpa, que puede ser liberador de responsabilidad y entonces yo soy bueno y tú malo y tal. O sea, yo sí quisiera decir que en situaciones muy trágicas, donde muere un bebé, ¿no? Por algún descuido, donde muere alguien, donde hay un accidente, o sea, este tipo de tragedias que son parte de la vida, ¿no? O sea, desgraciadamente hay una gran parte de la vida que no controlamos. Yo creo que es humano buscar culpables. Podemos horrorizarnos de la familia de este hombre, ¿no? Que además de lo que ya estaba padeciendo, lo culparon. Pero creo que yo lo puedo entender, o sea, lo puedo entender, lo he escuchado, lo he visto en procesos. O sea, la culpa también funciona como una defensa contra el dolor. El dolor es tan grande. Es una explicación, exacto. Los invito a esto. Vamos a ver el testimonio que yo considero que es el más fuerte que tenemos hoy en este programa. Es un testimonio de una mujer verdaderamente valiente porque nos abre su corazón, porque nos cuenta la peor tragedia que cualquier ser humano pueda vivir. La verdad, casi me atrevo a decirlo así tan abiertamente. Es un caso verdaderamente fuerte, dolido, terrible, que no le digo más, los invito a que lo vean, pónganle atención y ahorita comentamos a ver si después de esto uno puede vivir en paz. Veamos. En agosto de 2003 yo estaba casada, vivía violencia intrafamiliar. En este mes yo le pido a la persona con la que vivía que definitivamente ya nos separáramos, que nos divorciáramos. Yo ya tenía una cita con un abogado. Después de muchos años de terapia con psicólogos y de terapia especializada ya en violencia intrafamiliar, en violencia contra la mujer, es cuando tomo esta decisión. Y tenía 3 hijos. En ese momento ellos tenían 6 años, acababa de cumplir Rodri, 5, acababa de cumplir Carlito, y Marianita tenía 3 años, 8 meses. Un día que tengo que salir de casa, dejo a mis hijos a las 9 de la mañana, queda la persona que era mi esposo, padre de mis hijos, de recogerme a las 6 de la tarde, nunca llega. Y yo puedo llegar a mi casa pasada las 9, casi las 10, y encuentro con que él los asesinó a los 3. Porque él intentó suicidarse y afortunadamente creo que no lo logró, no sé si afortunadamente o desafortunadamente. Él está ahorita en la cárcel, en el Cerezo, cumpliendo una condena de 40 años. La culpa era muy grande por haberlos dejado. Él como decir, ¿por qué yo no estuve con ellos? ¿Por qué no los pude defender? Otra parte era decir, ¿por qué no pude ver que podía pasar esto? Y creo que la que era más dolorosa era, de hecho todavía me remueve esta parte, el pensar en el auxilio que pudieron haber pedido mis hijos y que yo no estuve. Que quizás ellos hasta el último momento esperaron a que yo llegara y yo no llegué nunca. Había mucha imputación de culpa más bien de la sociedad, más de que la gente que me conocía y de mi familia. Mucha gente decía que porque yo no me había dado cuenta. Algunas personas llegaron a decir que si él los había matado era porque seguramente yo no era buena madre, o sea, cosas así. Pero afortunadamente estaba en un proceso psicológico
y psiquiátrico, porque sí también tuve que llevar un proceso psiquiátrico en el que me ayudaron a entender que las demás personas podían decir lo que quisieran. Ellos en realidad no conocían la verdadera historia. O sea, ya suficiente daño me habían hecho con el haberme quitado de esa manera a mis hijos, como para seguir yo cargando cosas que no debía. O sea, la culpa, creo que la culpa la tiene la persona que mató a 3 niños esa noche. Creo que él es el único culpable en este caso. Digo, no quiero ver más allá, seguramente hay otros culpables. Pero cuando menos algo sí me quedó claro, o sea, directamente yo no tuve ninguna culpa. Y lo que pude haber hecho mal no lo hice adrede, no lo hice con dolo. Qué testimonio tan fuerte, y por supuesto se ve que esta mujer está muy trabajada pues en sus emociones, seguramente está en alguna terapia o algo, porque uno se siente a veces tan culpable de cosas tan tontas, tan cotidianas, tan así. Imagínese lo que es llegar a tu casa un poco tarde y ver que tus 3 hijos han sido asesinados. Bueno, no me lo puedo imaginar, Valeria. No, bueno, yo creo que nadie, yo creo que son muy poquitas las palabras que uno puede decir frente a una cosa así, frente a una tragedia de ese tamaño. El trabajo terapéutico con una víctima de violencia y con una mamá que perdió a sus hijos de esa manera, pues es acompañarla, la verdad. O sea, acompañarla, yo te podría decir que de manera permanente. O sea, a mí me parece que sí hay pérdidas que no tienen reparación. O sea, que rompen algo adentro del alma de las personas y que de lo que se trata es de que pueda encontrar alguna motivación para seguir viviendo y para seguir adelante. La violencia, y que no es el tema de hoy, pero genera una serie de efectos paralizantes, rompe la capacidad de pensar, porque evidentemente si ella hubiera podido pensar, darse cuenta, valorar a tiempo, habría salido huyendo con todos sus hijos, pero no estaba en condiciones. O sea, que tiene que ver con autoestima esta cuestión de la culpa también, en cierta forma, ¿no? Porque si uno se quisiera, uno evitaría muchas circunstancias que después te hacen sentir culpable o te hacen echarle la culpa al otro. Sí, por supuesto, pero además también hay toda una historia detrás de ella que la hace víctima y la hace vulnerable al hechizo que se llama de la violencia y que nos arranca la capacidad de pensar y de actuar de manera oportuna, ¿no? Para salvarse y salvar a sus hijos. Entonces, eso que es irreparable es esto que hablábamos hace rato, de estas partes trágicas de la vida que implican muchísimo trabajo terapéutico y desafortunadamente son cosas que pasan. O sea, la locura existe, pues. Terrible, ¿no? claro. La locura existe. Claro, existe. ¿Cómo se encuentra la paz, Pablo, tras una situación como la que acabamos de ver? Sí, fíjate que aquí es muy importante porque yo tengo mucho contacto con personas que han sufrido y que tienen una carga de culpa terrible, que es la adicción. Yo trabajo con adictos y tenemos la fundación. Y constantemente lo que les hace consumir es esta parte de la culpa, ¿no? El fracaso que han tenido ante la vida, la frustración de no tener una familia, de no cumplir con muchas de las expectativas que la sociedad aparentemente impone para poder llegar a ser exitoso, ¿no? Y creo que algo muy importante que a nosotros nos ha podido dar, así como que la experiencia, es la parte de la fe. O sea, todos los seres humanos tendemos a creer en algo superior, en un poder superior, como cada quien lo conciba, ¿no? Y llevar al paciente, llevar a la persona que está sufriendo, llevarla a tener un encuentro con ese poder superior, que a última lo que le va a sanar es esa parte reparadora, ¿no? Creo que es muy importante el podernos plantear que esta parte tiene que ser en conjunto, tiene que ser el terapeuta, tiene que ser el trabajo espiritual, tiene que ser la parte de la madurez mental. O sea, todo eso lo tenemos que conjugar para poder llegar a esto que se llama la paz. Así es. Y yo no dudo que esta mujer en un momento determinado llegue a tener la paz. Y se puede conseguir la paz espiritual, la paz interior, sí se puede, y yo lo creo. Ahorita que hablas de la paz interior, en logoterapia hay una palabra que me parece maravillosa, que es hablar de la fuerza interior, el poder de la fuerza interior. Esa fuerza interior es algo que todos llevamos incorporado.
A veces no la encontramos porque estamos distraídos por otro lado, pero todos tenemos esa fuerza adentro. Vamos a una pausa y regresando seguimos hablando de esto de la culpa y vamos a ver más testimonios aquí y a ver qué podemos hacer con esto. Llámenos. Que busca fácilmente se pierde. Todo aislamiento es culpa. Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta alemán. La culpa es una emoción o un sentimiento que tiene que ver con una responsabilidad. Que nos ocurre cuando sabemos, sentimos, valoramos que nos hemos equivocado. Haber cometido un error, esta es la sensación de fracaso, que tiene connotaciones también en la cuestión de la autovaloración y tiene el componente, que esto es algo que caracteriza la culpa, de la autorrecriminación. El problema con la culpa y con el perfeccionismo es que no nos permitimos errores. Un sentimiento de culpa es necesario para el propio desarrollo personal y para el desarrollo de la sociedad. El ir creando y cambiar así como que el concepto de culpa por responsabilidad, ¿no? Cuando no vamos de acuerdo con nuestro propio ser, que es al mismo tiempo ir de acuerdo con el ser de los demás, hay sí un reclamo existencial. A distinguir, digamos, una culpa sentimental y una culpa racional, ¿no? Cuando el ser humano se guía fundamentalmente por sus sentimientos, no funciona. Es el miedo al castigo, que es el nivel de culpa más elemental, que muchas veces tiene que ver con lo religioso, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted todo por lo que nos podemos sentir culpables. Tenemos otro testimonio aquí en el estudio, un testimonio anónimo, a quien le agradezco que el día de hoy quiera platicar con nosotros. Y cuéntanos a ti, ¿qué te pasó? Buenas tardes, días todavía, perdón. Días. Lo que me pasó a mí, pues lo traigo arrastrando desde casi los 5 años, tengo 50 años. Mi situación fue muy triste, muy impotente. Yo fui a consulta con mi mamá, con el médico querido de mi tía. Ahí yo recuerdo bien que me pusieron en una sillita y vi que él jaloneaba a mi mamá. Se la llevó a otro lado, al otro cuarto, y yo después quise ver qué pasaba y moví la perilla de la puerta. Al mover la perilla de la puerta vi que se quedó entre chueca la llave y alcancé a ver que la estaba violando. Esa escena se me quedó muy grabada en la mente, pero no lo entendí. Cuando lo entendí fue cuando tuve la primera relación sexual a los 18, 19 años. Fue cuando me cayó el 20. Me seguí callada, pero empezaba a ver la situación de dolor de que iba yo a la casa de mi tía y lo veía al querido de mi tía. Iba él a mi casa igual y no podía trascenderlo. Cuando le detectan a mi papá su cáncer hace 8 años, es cuando yo detono, ¿no? Lo primero que fui a ver a un sacerdote y explicarle la situación. Él me dijo, ve y díselo. Fui, se lo dije, y él muy cínicamente me dijo que no se lo dijera a mi tía. Y le puse como condición que no se parara en la casa, en mi casa. A él le valió gorro. A la semana fue, y mi mamá había ido al mercado, pero estaba mi tía, mi papá y él. Llegué y le dije, ¿qué pasó con lo que te dije? Papá, ¿lo corres tú o lo corro yo? Mi papá no supo qué pasaba. Y esta situación, toda esta situación, ¿qué te ha generado a ti? ¿Te ha generado culpa? ¿Te ha generado resentimiento? Mucho resentimiento. Culpa no, porque si yo hubiera querido se lo digo a mi tía. Pero como yo amaba a mi tía, ya falleció hace 1 año, mi papá falleció hace 5 años. ¿Y tú sigues cargando los resentimientos? Ese resentimiento que traigo hacia él, yo lo corrí y desde entonces ya no se paró en mi casa. El problema no fue eso, sino que hasta la fecha, hace 1 año que falleció mi tía, pues fue al velorio, y yo quería gritarlo, ¿no? Pero por no sentir la culpa, me lo callé. Cuando mi tía estaba ya muy grave, Dios me dio el tiempo para poder verla en los últimos momentos y pedirle perdón.
pues de algo que no la dañé porque no se lo dije, pero le pedí que me perdonara en pensamiento, palabra, obra, si le había hecho daño yo en algún momento. Después, en el panteón yo le dije a mamá, pídele perdón aquí a mi tía. Y se lo pidió y quedamos en paz las dos. Nos liberamos como de una carga que no pudimos hacerle daño. Yo lo que no sé tú es que le pediste perdón a tu tía. a mi tía Si le le pediste acerqué. perdón es porque te sentías culpable. O sea, porque yo la criticaba en otras cosas. Porque, a ver, te agradezco y que nos compartas ese cachito, porque sabemos Sí. que es una historia mucho más Sí, amplia, pero te gracias. agradezco que lo compartas. Gracias. Si pedimos perdón, ¿necesariamente detrás hay una culpa, Pablo? Sí, eso creo que es inevitable, porque cuando sentimos la responsabilidad de algo que tenemos cargando, tenemos la gran necesidad de liberarnos. Y bueno, en este caso, aquí la parte más importante es la reconciliación que tuvo con ella misma y el poder saber que fue un evento únicamente histórico, que le tocó ver, pero que no tenía nada que cargar porque no le correspondía, vio algo que tenía que ver y punto. Fíjate que lo dijiste muy bien, porque dices, en ese momento yo no entendía. Así es. ¿Cuántas cosas traemos aquí que las vimos, las vivimos, las sentimos, las presenciamos de niños y que crecemos con ellas y luego pues nos van haciendo estos seres tan complicados en la vida, ¿no? Creo que aquí en este testimonio hay un punto que es muy valioso y es que se advierte que el resentimiento es destructivo, ¿no? El resentimiento destruye a la propia persona, ¿no? y hay que evitarlo, ¿no? ¿Y el resentimiento de dónde viene? ¿Es un sentimiento que sirve para qué? El resentimiento yo creo que es una emoción fundamentalmente destructiva, que es aquello de lo que yo fui víctima una y otra vez está ahí. Pero claro, es paralizante, como decía Valeria. O sea, el resentimiento no me lleva necesariamente a resolver el problema y lo único que es Generador darle vuelta, de culpa, además. Porque cuando alguien vive mucho tiempo resentido con otra cosa, luego Claro. te genera culpa. Y además es tener la herida abierta, o sea, es destructivo por todos sentidos. Entonces creo que es... O puede generar una fantasía de venganza. Claro. ¿No? Se puede estar como pensando en una venganza. Me hizo y me la va a pagar. Creo que Sigmund Freud era un apasionado de la arqueología. Y tenía, ¿no?, una colección impresionante de piezas arqueológicas de sus viajes. Y creo que en eso acertó bastante. Somos realmente, tenemos una serie de capas, ¿no?, dentro de nosotros, que somos como especímenes dignos de un estudio arqueológico. Y a lo que voy con esto es que traemos todos efectivamente muchas historias, reminiscencias, recuerdos que han quedado aparentemente olvidados, pero que están enterrados en alguna parte de nuestras estructuras inconscientes y que nos dan mucho miedo ponernos en contacto con ellos. Este testimonio, pues, es uno de los ejemplos de muchos que escuchamos, de mujeres y hombres que recuerdan abusos infantiles, abusos sexuales, haber vivido o visto la violencia del padre hacia la madre o haber sido ellos víctimas de violencia. Y son una serie de vivencias que a veces olvidamos para poder sobrevivir, para poder seguir adelante. Así que parte del trabajo terapéutico tiene que ver con todo el cuidado del mundo y en una base de seguridad que te da una terapia y obviamente con el objetivo de reconstrucción y de reparación y de perdón, si es el caso, o sea, de poder llegar a yo diría que a ese estadio de gran desarrollo humano que es lograr perdonar. O sea, perdonar de verdad, de corazón, todos estos agravios de los que hayamos sido víctimas a lo largo de nuestra vida. La contraparte de la culpa es el perdón, digamos, o sea, ¿no? El remedio, digamos, el remedio contra la culpa es el perdón. Es parte fundamental del remedio, porque efectivamente cuando hay resentimiento es porque sufrimos una agresión violenta hacia nosotros mismos y el resentimiento va a ser tan intenso como la acción que hayamos recibido. Y el primer paso ante la presencia del resentimiento es que si la situación que lo generó sigue permaneciendo, hay que evitarla, hay que cortarla. Y que implica el previo reconocimiento, por eso felicidades a la persona y muchas gracias que nos hizo favor de compartirnos su testimonio, porque ya está dado el paso del reconocer que eso existió. Y efectivamente,
parte de ese proceso es la diferenciación entre eso que sí me toca, porque al principio se genera la confusión ante este hecho tan amplio, y se generaliza como si yo fuera responsable de todo. Y ya dio ese paso de diferenciación. Esto sí es mi responsabilidad y todo esto no. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que sí te toca y que no? Por este proceso de autorrevisión, pero de autorrevisión honesta, ¿no? Y de autorrevisión libre, que deriva entonces, en su momento, que es parte sustantiva de la paz que preguntabas hace rato, de pedir perdón a quien haya que pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Porque como muy bien lo dijo, este momento en que llega uno a perdonar y a perdonarse a sí mismo, genera esta liberación que permite entonces reencontrar este camino de la paz interior. Fíjate que generalmente, alguna vez escuché esto, que generalmente hay una sensación en los seres humanos de omnipotencia. Y también es gran parte de esta generación de culpa, porque creemos que somos como dioses todos viviendo en la tierra, que podemos evitar que las cosas pasen, ¿no? Entonces creemos que podemos evitar la muerte de un ser querido, o que deberíamos de poder evitar la muerte de un ser querido, o de las terribles desgracias que de repente pasan. Entonces es esta sensación de creer que uno puede evitar las cosas cuando no está en tu control. Fíjate, Marisa, que a mí una vez me dijeron algo que me gustó mucho. Me dijeron, la verdadera omnipotencia del hombre se encuentra en su capacidad de perdonar, porque perdonar es neutralizar el pasado. Qué bonita, a ver, perdonar es neutralizar el pasado, y esa es la verdadera omnipotencia del hombre. Por eso frecuentemente tiene que ver con algo religioso. Y fíjate que en este aspecto espiritual, que yo no quisiera encasillarlo solo en la Iglesia Católica, sino en todas las tradiciones cristianas y no cristianas que se derivan a Dios, es el poder aceptar, el recibir el perdón de un ser superior. A mí, yo constantemente, cuando llegan las personas con esta carga de culpas por los pecados que han acometido y este tipo de cosas, y que tú les puedas decir, mira, Dios ya te perdonó, o sea, estás libre de todo, ya no tienes por qué cargar más con eso. De verdad, yo lo puedo decir, hasta la mirada les cambia. O sea, vuelve un brillo y es algo que de verdad tú decías, algo es una fuerza interna, y eso es la espiritualidad, ¿no? Entonces, es la parte que nos trae esa reestructuración dentro de nuestra alma quebrada, ¿no? Gisela. Hay una frase que me encanta que dice, si no perdonas por generosidad, hazlo por egoísmo. Qué bonito, Porque claro. el perdón nos libera a nosotros. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la persona que nos ofendió muera. Finalmente, vivimos alimentándonos de algo que pasó ayer, y eso nos impide disfrutar el hoy y vivir con las alternativas que tenemos de crecimiento y de vida. El resentimiento nos ata, nos encadena. Es como ese veneno que nos tomamos lentamente todos los días. Muchas veces la persona que nos ofendió vive tan tranquila, a veces ni cuenta se ha dado del daño que nos ha hecho, y nosotros seguimos. El resentimiento te vincula a la persona que te dañó. El perdón te libera de ese vínculo. Ojalá pudiéramos entender eso y aprenderlo, ¿verdad? Tenemos otro testimonio aquí, anónimo, ¿verdad? También es el tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Yo quiero comentarle a Héctor que no estoy de acuerdo con lo de la culpa. Yo vengo de una familia muy disfuncional. Mi madre ya había sido separada de mi padre y salió embarazada de mí. Obviamente seguían llevando una vida marital, y ella decía mucho que regresó con mi padre por mi culpa. Y tenía mucho esas frases de las madres de me vas a matar de un coraje, me sacan canas verdes, por tu culpa no sé qué. Sí. Y yo he ido con tanatólogos, psicólogos, en ese encuentro de mi sin razón, de encontrarle una razón a mi sin razón, encontré a Dios. Hablo de espiritualidad, de que Él es el único ser que nos ayuda, que nos supera, que nos apapacha, que nos cuida, que nos ama, que no nos juzga, y que pues realmente nos vino a perdonar a todos, ¿no? Pero yo no puedo ejercer ese perdón. Yo traigo culpa porque siento que sí, definitivamente mi mamá de alguna manera no nos quiso, o no nos apapachó, o no nos cuidó. Entiendo que no hay culpas, que cada quien en su momento actuó de acuerdo a sus posibilidades emocionales, morales y económicas.
O sea, tú no le puedes pedir a alguien que reaccione de alguna manera cuando no tiene la emoción, ni la madurez, ni la capacidad mental, ni el conocimiento para hacer algo mejor. Entonces la culpa no nos sirve, porque yo lo he vivido mucho tiempo. Sí. Entonces, pasó el tiempo, mi hija la mayor fue madre soltera, yo traté de apoyarla, de estar con ella, de darle el amor, que de alguna manera sentí que no lo tuve. Decidió dejarme a mi hijo, ni siquiera conmigo, sino con mi madre. Me tuve que salir de trabajar por verlo. Tengo resentimiento con mi madre. Perdón. ¿El resentimiento con tu madre por qué es? Porque yo no le quité el niño a mi hija. Y ella dice que yo le quité el niño a mi hija. O sea, yo sé que le puedo dar una estabilidad económica mejor que mi hija, pero el amor de una madre no lo compras con nada. Claro. Y el dolor de decirle en algún momento a mi hijo que no es mi hijo, sino mi nieto, es difícil para mí. No se lo has dicho, evidentemente. ¿Qué edad tiene tu Tiene nieto? 5 años, mi bebé. Y él cree que es hijo tuyo. Así es, legalmente ya lo es, pero he pasado por un proceso difícil, depresivo, de lucha constante, de tratar de encontrar una razón a mi sin razón, a mi falta de capacidad para perdonar, de mi falta de capacidad de sentirme no culpable. No me quiero sentir culpable de muchas cosas. A veces me culpo porque trabajaba y mi hija salió madre soltera. Vamos, te interrumpo un segundo, vamos a una pausa y regresamos a seguir platicando contigo porque creo que mereces que te contesten nuestros especialistas. Gracias. Gracias por compartirlo, vamos a una pausa. Hay un remedio para las culpas: reconocerlas. Franz Grillparzer, dramaturgo austriaco. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos escuchando el testimonio de esta mujer que ha tenido problemas con su madre. Finalmente ahora no tiene ninguna relación con ella y su hija se embaraza también a temprana edad y ella se hace cargo de este niño. El niño no sabe que ella no es su madre, que es su abuela, y bueno, toda una dinámica ahí llena de culpas, de resentimientos, de cosas así. ¿Es así? ¿Sí? ¿Qué le puedes decir? Yo primero te agradezco mucho el hecho de que hayas tenido la honestidad y la valentía de venir a compartirnos tu caso. Y quiero vincularlo también con lo que comentábamos hace rato del vínculo entre la autoestima, la autovaloración y el sentimiento de culpa, porque desde mi perspectiva no solo no tienes motivo de sentirte culpable con lo que nos alcanzaste a ofrecernos, sino que al contrario deberías sentirte sumamente orgullosa, ¿no?, de que has llevado adelante a tu nieto como hijo, ¿no? Eso es algo altamente valioso y a veces cuando nos enfrascamos en vislumbrar aquellos motivos que quizá podrían haber dado origen a la culpa como probables errores, que en este caso no alcanzo a tener claro cuál pudiera ser tu error, pero en caso supuesto de que existiera, dejamos de vislumbrar todo aquello por lo cual podemos y debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, todos esos aciertos que vamos logrando a lo largo de la vida. Valeria. A ver, mira, yo te diría una cosa. La relación con tu mamá, yo creo que es una de las cosas que todos tenemos que resolver. O sea, la relación con nuestra madre, todos tenemos diferentes historias, pero es algo que hay que resolver, porque si no, estas cosas que tú sientes que a ti te faltaron, supones o proyectas que tú no se las diste a tu hija, ¿no? O sea, a lo mejor crees que eso que tú no recibiste no lo pudiste dar, y no necesariamente es así. El tema de que ella haya sido madre soltera, pues debe estar envuelto en una bola de cosas, pero tampoco me parece como la peor tragedia del mundo, ¿sabes? O sea, yo creo que finalmente hay un niño de 5 años que tú estás cuidando, que hubo alguien que lo quiso y que lo está protegiendo, y que eso me parece valiosísimo. Entiendo que debe ser muy duro, pues como estas rupturas que hay por todos lados, ¿no? O sea, una ruptura con tu mamá, el no poder ver a tu hija, el hecho de que tu hija pues no haya podido asumir su maternidad, supongo que por su juventud, pero tú ahora estás asumiendo esta maternidad con tu nieto. Entonces,
Yo no dudo que todo esto te duela muchísimo, pero a lo mejor va a haber que volverlo a reacomodar. O sea, en este proceso que has hecho de buscar terapia, ir a tanatología, o sea, eso que uno hace, porque todos estamos tratando de vivir mejor y estar un poco menos sufrientes en la vida, creo que es muy importante que continúes haciéndolo. La vida, el cuidado de la vida es un valor muy grande. O sea, ese niño tiene una mamá, porque pues mamá es la que cría, y tú lo estás criando, para ti es tu hijo y bueno, ya legalmente lo es, ¿no? Y me parece que todas las otras cosas tendrán que encontrar su lugar. Si yo te pudiera decir algo, es que hay que cortar a lo mejor esta cuerda que dicen, ¿no? Esta cuerda transgeneracional en donde tú dices, yo fui un sinsentido en la vida de mi mamá, pero eso es trabajo de tu mamá. O sea, el hecho de que tu mamá nunca haya podido transmitirte que para ella tuvo sentido que tú existas, esa chamba no es tuya. La tuya tiene que ver con tu maternidad biológica con tu hija, que ahí habrá algo que reparar y algo que reconstruir y algo que resolver de alguna manera, y cómo quieres ser mamá de este niño de 5 años. Eso es lo que sigue para adelante para ti, desde mi perspectiva. Muchas gracias. Bueno, pues por acá vengo yo caminando, porque me voy a sentar aquí también con otros testimonios que tenemos, ya no anónimos, y que están con nosotros en el estudio. Mónica, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Gracias. ¿Eres culpígena o culpadora? Pues me siento culpable y tengo mucho resentimiento. ¿De qué te sientes culpable? Culpable de no haberles dado el mejor padre a mis hijos. Soy mamá soltera. Ajá. Tengo un hijo de 25 años que es adicto y tengo una hija de 22. Y siempre me sentí culpable porque no elegí a la persona adecuada. Pero que el otro se comporte de una mala manera, ¿por qué tiene que ser tu culpa? Porque si hubiera elegido bien, hubiera formado una buena familia y mis hijos hubieran tenido principios, moral. Yo tuve que dejarlos para trabajar y sacarlos adelante. Ajá. Y sufrieron mucho, golpes, maltrato, abuso de muchas formas. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? No me casé. Bueno, me casé, viviendo con esta persona. Viví con el papá de mi hijo un tiempo, no sé, un año, y me casé con el papá de mi hija y sufrí mucho maltrato y no lo dejaba porque tenía miedo de quedarme sola con 2. Hasta que un día él golpeó a mi hijo cuando tenía como 2 años, lo mandó al hospital. Ay, y decidí quedarme sola con mis 2 hijos. Ajá. Y eso me ha hecho sentir culpable de que René cayera en las drogas y sea un papá irresponsable con mis nietos. Ajá. Perdí mi trabajo, perdimos nuestro trabajo y tengo mucho rencor con ese gobierno que me quitó mi estabilidad, me quitó mi seguridad. Ese gobierno que no lo puedo perdonar y que creo que a causa de todo ese rencor generé un cáncer. ¿Tienes cáncer? Me dio cáncer en el riñón. Me quitaron el riñón y el vaso. Estuve en coma. Y hubo muchas oraciones y sé que para algo Dios me dejó aquí. ¿Y estás trabajando esta cuestión del perdón y de poder liberar todo eso? No, estoy en tratamientos para las metástasis pulmonares que tengo. Bueno, pues ahorita, independientemente de la pequeña contestación que te puedan dar nuestros especialistas, al final del programa te invito a que platiquemos con alguno de ellos y que puedas ver la posibilidad de entrar en un proceso, porque desde luego esto no se resuelve en una plática de un programa, sino que es todo un proceso que hay que llevar a cabo. Ahora, pues aquí tenemos a Mónica, Gisela, y que es un claro ejemplo de cómo uno se echa también responsabilidades, unas que te tocan, pero también te pones las de los que van pasando por enfrente de ti, ¿no? ¿Qué le podrías decir, Gisela? Antes que nada, Mónica, si me hacen a un lado un poquito la cámara para verle la cara, los Juanito, a ojos. ver si te puedes hacer a un ladito. Antes que nada, Mónica, muchas gracias por tu testimonio, qué valiente eres y qué honesta. Es muy difícil, el perdón más difícil es hacia nosotros mismos. Perdonar nuestros errores, nuestras carencias, voltear la vista atrás y ver que cuando tomamos esas decisiones, en ese momento fue lo mejor que pudimos hacer. Pero no teníamos los recursos, no teníamos las herramientas, porque a la vez nuestros padres
Las personas que tenemos rencores, resentimientos con nuestros padres, ellos tampoco tenían para darnos eso. Fue lo mejor que pudimos haber hecho. No pudimos haber elegido de otra manera porque esos eran los recursos con los que contábamos. Yo te invito a que busques ayuda. Te ofrezco que acudas al centro, a Sengelistli, ahí damos consulta a bajo costo y somos un grupo de 30 terapeutas, con mucho gusto te apoyaremos. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Pablo. Sí, bien, bueno, con relación a esta parte donde tú estás muy cautiva en que por tu culpa o por tu responsabilidad tienes un hijo adicto y que por eso él ya es irresponsable, mira, lo primero que te debo decir es que tú no eres culpable de eso, porque la parte de la adicción, ya desde el punto de vista más profesional, se adquiere por aprendizaje o por predisposición genética, pero de alguna otra forma tú no eres la culpable, tú no llevaste a tu hijo a ser adicto, ¿no? Fueron las circunstancias, el tiempo y la historia. Lo que yo te puedo ofrecer es que vengas, bueno, que tomes efectivamente esta parte de tratamiento y que también a tu hijo lo puedas llevar a que tenga un tratamiento especializado en adicciones para que, bueno, vayamos reparando esas partes donde tú te sientes culpable, porque al final, mira, todo ha sido circunstancial. Al final todo ha sido histórico. Te ha tocado vivir eso y no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la actitud. Sí puedes cambiar. Tienes una parte resiliente muy fuerte y esa parte es la que te ha sostenido. Esa parte es la que te tiene en pie. Ahora échala fuera, echa mano de Dios o de lo que creas y eso te va a sostener para poder liberarte y llegar a esta parte de la reconciliación y del perdón y de poder ir poniendo todas las piezas en orden, ¿no? Es lo que yo te pudiera decir. Qué difícil es a veces aprender a liberarse y aprender a perdonarse. Hay situaciones en donde es más fácil perdonar a otros y generalmente los perdonas que perdonarte a ti mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo querernos y perdonarnos a nosotros mismos, verdad? ¿Cómo te llamas, Sandra? Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu testimonio? Pues nada más comentar con ustedes que me siento muy honrada de estar aquí. Soy fan de tu programa. Muchas gracias. Aprendo mucho de las personas que comparten sus conocimientos con el público en vivo y en televisión. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Escuchando los testimonios de las personas que están en este momento, yo creo que no tuve experiencias difíciles en mi vida, no tuve situaciones extraordinariamente fuertes, pero yo creo que cualquier sufrimiento es válido y cualquier experiencia buena y mala también lo es. Considero que era una persona que cargaba con resentimientos desde niña, ¿sí? No me sentía amada por mis papás. Ahorita lo entiendo de manera distinta. Siento que, como dice la licenciada, pues a lo mejor no me dieron lo que no podían darme, ¿no? Hace 5 años fui diagnosticada con cáncer de mama y aprendí muchas cosas. Esta situación límite me llevó a aprender muchas cosas, a valorar muchas. Aprendí que yo tenía aparentemente una vida normal, una vida sana, trabajaba, creo que soy buena madre, creo que soy buena hija, pero no, creo que tienes que trabajar mucho tus sentimientos, no nada más tu parte externa, ¿sí? Siento que tienes que ser consciente de todo lo que haces y de todo lo que dices. Una de las cosas que yo aprendí es a perdonarme. Yo tenía la autoestima muy baja, yo lo vinculo así. Yo sentía que no me merecía las cosas, creo que fue lo que más me impactó reconocer. Yo sentía que no me merecía las cosas. Si compraba algo bonito, se lo regalaba a mi hermana, porque sentía que no... O sea, lo compraba, no soy coda, pero no me lo ponía. Sí, yo no me sentía bonita. ¿Y cómo aprendiste a quererte? ¿Cómo aprendiste a perdonarte? Mira, vinculando lo que dijo la señora del testimonio antepasado, yo me agarré de la fuerza de Dios, ¿sí? Y Dios puso en mi camino a gente maravillosa, me dejé ayudar, quise recibir ayuda, quise recuperarme, hice todo lo que mis médicos me indicaron,
los obedecí al pie de la letra. Escuché toda la gente extraordinaria que te da un buen consejo y que te dice cosas positivas y bellas, pero yo me agarré de la fuerza de Dios. Aprendí que Él no te castiga, que Él te ama infinitamente y que te perdona todo. Aprendí que las cosas suceden porque, como dijo el especialista, son cosas que suceden en la vida, ¿sí? Que no tienes que recibirlas como castigo ni como una repercusión a tus actos. No tomarlas como asuntos personales, ¿no? Porque de alguna manera, incluso hasta las situaciones ajenas a nosotros, las de la naturaleza, no sé cuántas cosas suceden, uno se las toma como si uno fuera el responsable directo de ellas, ¿no? Entonces hay que aprender a no tomarse las cosas tan personales. Alberto, ¿algún comentario? Sí, pues muchas gracias, Sandra, por compartirnos algo que vienes a concretar que no habíamos dicho nosotros, ¿no? Que la importancia de saber amarse genuina, profunda, honesta e íntegramente, que es lo que nos va a permitir acercarnos a nosotros mismos con cariño para autoconocernos sin una actitud recriminativa, sino al contrario valorativa, autovalorarnos y de esta manera autorregularnos, que implica el proceso de irnos dando cuenta, de acuerdo a aquello que nosotros esperamos de nosotros mismos, en qué vamos bien y en qué podemos mejorar. Y este es un proceso continuo e infinito, ¿no? Lo cual nos va a permitir lograr nuestra propia autorrealización, muy vinculado con nuestra trascendencia. Y yo creo que nos has compartido un ejemplo hermosísimo. Vamos a leer algunas llamadas que tenemos aquí. Por ejemplo, Silvia Torres nos dice: mi esposo tenía 7 años, que me agredía mucho y le dije que se fuera de la casa. Él siempre me culpó a mí de los pleitos y nunca me golpeó, pero sí me agredía. ¿Por qué la gente no acepta su culpa y prefiere echarle la culpa a los demás? Esa es una. Dice Romualda: hace algún tiempo mi hija me comentó que no recuerda si fue violada por el hijo de una de mis primas. La verdad no sé cómo actuar ante este problema. Me he distanciado de mi prima y no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan? Otra llamada, Sandra, dice: mi esposo desapareció y apenas me dieron sus restos. Su familia me echa la culpa de que por mi culpa él desapareció. ¿Qué podemos hacer mis hijas y yo? Otra llamada dice: mi mamá murió hace 8 años, todos mis hermanos están en Estados Unidos y uno de ellos me culpa de la muerte de mi mamá porque dice que yo no la cuidé bien. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Y otra llamada: me siento culpable por haberle fallado a mi esposo en sus últimos días de vida. No lo pude ayudar al final. ¿Qué puedo hacer para no sentirme mal? Le digo, aquí están estas llamadas, vamos a una pausa y regresando nos contestan nuestros especialistas. Y le recuerdo que puede seguirse poniendo en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, en Twitter y por supuesto también a través de la línea telefónica. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos a que nuestros especialistas contesten estas y otras dudas y que hagamos también un resumen, porque sí les quiero pedir que hagamos un resumen de entonces qué es la culpa, para qué sirve, cómo la eliminamos y qué es lo que está debajo de toda esta culpa. Lo contestamos después de esta pausa, así que no se vaya y quédese con nosotros. Pues a veces pido disculpas o perdóname, ¿no? Pues ya la regué y pues discúlpame, ¿no? Pues a través de los años y solamente reconociendo primero cuáles fueron los errores de la culpa y qué hice y qué falta por hacer para resarcir la culpa. Pues lo empecé a manejar en introspección, ver exactamente por qué sentía esa culpa y vi que mucho era de educación, de moral, de no cuestionarme realmente mis actos. Trato siempre como de hacer un análisis de lo que soy, ¿no? De si estoy haciendo o no estoy haciendo bien las cosas. Digo, creo que es algo muy personal, es algo que cada uno como individuo tenemos que hacer, que es como un análisis emocional. El concepto de culpabilidad nunca me ha gustado, entonces sí intento que no sentirme culpable por nada. O sea, otra cosa es sentirme responsable de mis errores y haberme equivocado, pero el concepto de haberme sentido culpable, intento no caer en ese juego de la culpabilidad. Si revelas tus secretos al viento, no le eches la culpa al viento por revelárselas a los árboles. Khalil Gibran, poeta y novelista libanés. Es que necesitamos una ayuda externa.
porque la culpa en muchas ocasiones es tan grande que no la podemos ver. Cuando sentimos la responsabilidad de algo que tenemos cargando, tenemos la gran necesidad de liberarnos. Ese estadio de gran desarrollo humano que es lograr perdonar. O sea, perdonar de verdad, de corazón, todos estos agravios de los que hayamos sido víctimas a lo largo de nuestra vida. Porque efectivamente cuando hay resentimiento es porque sufrimos una agresión violenta hacia nosotros mismos y el resentimiento va a ser tan intenso como la acción que hayamos recibido. Y el primer paso ante la presencia del resentimiento es que si la situación que lo generó sigue permaneciendo, hay que evitarla. Pedir perdón a quien haya que pedir perdón y perdonarse a sí mismo. La verdadera omnipotencia del hombre se encuentra en su capacidad de perdonar, porque perdonar es neutralizar el pasado. Si no perdonas por generosidad, hazlo por egoísmo. El perdón nos libera a nosotros. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la persona que nos ofendió muera. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como usted ve, hay mucho dolor, hay muchas dudas, hay mucha culpa, hay mucho resentimiento en la vida, forma parte de la vida, ¿no? Y Gisela, ¿tú querías comentar algo? Yo quería hablar sobre una parte de la culpa de la que no se ha tocado, que es la manipulación de la culpa, cuando le echamos la culpa manipulando a los otros y de esa manera recibimos una gratificación, una ganancia, un beneficio que es sentirnos víctimas. ¿Por qué es beneficioso? Creemos que es benéfico para nosotros ser víctimas porque con esta manipulación obtenemos que los otros o nos den cariño, o nos hagan caso, o nos acepten. Y muchas veces ese sentimiento de víctima, que vamos por la vida siendo víctimas, y el ser víctimas no nos deja crecer. Así como el resentimiento y la culpa se nutren del pasado, la víctima es una manera de ir por la vida siendo víctimas y obteniendo ganancias. Muchas veces eso también lo aprendemos de, por ejemplo, nuestras madres, que eran víctimas para que todo el mundo dijera, ay, pobrecita, no hay que dejarla sola, hay que ayudarla, hay que hacerle caso. Y el ser víctima, la verdad es que no te deja crecer. Así es. Y además, bueno, de alguna manera el echarle la culpa al otro te libera a ti, supuestamente, entre comillas, de tomar cualquier tipo de responsabilidad en la vida, ¿no? Bueno, acá hubo varias llamadas en donde culpan a una señora de la desaparición de su marido y que ahora apareció muerto, ¿no? O culpaban a, no me acuerdo, pero culpaban a diferentes personas que nos hablaron ahora de cosas que pasaron y de las cuales no son responsables. Yo creo que uno también tiene que aprender a poner límites. O sea, la gente que realmente quiere ayudarte y es edificante en tu vida, jamás se va a referir hacia las cosas tristes y terribles que te pasan de esa manera. Y si se refiere así hacia ti sistemáticamente, pues sácala de tu club de vida, ¿eh? O sea, aunque sea tu tía, tu mamá, por lo menos temporalmente, porque muchas veces ya bastante tiene uno con todo este proceso de revisar, analizar, procesar, tratar de trascender cosas que han sido súper dolorosas, como que se te muera alguien de tu familia, como una tragedia, como descubrir que tu hijo fue víctima de abuso sexual, como para que además venga alguien de tu familia a decirte, es tu culpa. Entonces, creo que también tenemos que aprender a rechazar estas proyecciones culposas, estos chantajes manipulatorios que no nos ayudan en lo más mínimo. O sea, también tenemos que aprender a filtrar estos mensajes y a saber en estos procesos de perdonarnos a nosotros mismos qué nos sirve y qué no nos sirve. Yo estando de acuerdo con Valeria y con Gisela, cuando escuchamos en varias de las intervenciones, es que mi esposo, mi mamá, mi hijo me culpa, estoy yo recibiendo esa intención de culpabilización que me quiere depositar el otro. Pero en mí está el decidir si le acepto o no esa intención de culpabilización. Entonces, no es el otro el que me culpa, soy yo en mi proceso de revisión interior el que voy identificando en qué voy bien y en qué quizá me equivoqué, pero no porque otro me lo deposite,
sino porque es producto de mi proceso de autorrevisión. Pero somos muy dados como sociedad a ir depositando culpas Sí. en todo el mundo, porque precisamente hacemos juicios de todo, ¿no? Y entonces toda la vida juzgamos al otro, y juzgamos lo que hace, y juzgamos, y además reclamamos, y el famosísimo deberías, es que deberías de haber hecho, y es que si yo en tu lugar hubiera hecho... El placer de te lo dije, ¿no? Te lo dije, es buenísimo, ¿no? ¿No? Que se nos llena la boca cuando a alguien Te le lo pasa algo dije. mal y le decimos, yo te dije. Oye, a mí me gustaría decir que una culpa razonable, racional, no el sentimiento, se escribe con R, ¿no? Yo creo que es primero reconocer la responsabilidad, ese es el primer paso, después redistribuir las responsabilidades, repartir responsabilidades, que no me cuelguen a mí algo que no depende de mí. Claro. Después reparar, y renovar, es decir, de aquello que soy responsable, cómo lo reparo, cómo lo remiendo, y finalmente la R, que es la más importante, la R de la redención a través del perdón. Redimo y olvido, ¿no? Entonces es reconocer responsabilidad, redistribuir y reconocer, reparar y finalmente redimir. Creo que este es el proceso de una, vamos a decirlo así, de una asunción racional de Sana. la culpa. Sana. Qué bonito. O Palabra, no, asunción. no olvido, pero renuncio al deseo de venganza. Todavía Porque mucho más olvidar está muy Grueso. complicado muchas veces, ¿no? Pero Mucho mejor. ya no quiero vengarme de nadie. Ajá. Fíjate, tenemos Incluso un testimonio que brevemente le quiero pedir, por favor, un testimonio anónimo que sea breve porque nos queda poco tiempo, pero que habla de esta poca posibilidad de perdón, ¿verdad? Sí. Cuéntenos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo hace 2 años pasé por un proceso muy duro para mí, ¿sí? O sea... ¿Qué le pasó? Yo tenía a mi pareja, o sea, mi esposo, ¿sí? Y pues él de repente empezó a fallar. Y para mí, pues eso fue un golpe ¿Qué pues, es muy fallar? duro. ¿En qué Fallar, sentido? Bueno, pues ¿Le él fue andaba infiel? con otra persona. Ajá. Tuvimos 6 hijos, ¿sí? Tengo 5 nietos, Ajá. ¿sí? Entonces, a él no le importó nada, nada. Yo con él tenía un proyecto de vida. Yo trabajé mucho tiempo, me jubilé, sí. Entonces yo decía, bueno, cuando él se jubile, pues lo que no hicimos cuando cuando nuestros hijos estaban chicos, lo vamos a hacer ahora que ya ellos ya están grandes, ¿sí? Que el salir a dar la vuelta, a pasear, o sea, a disfrutar nuestra compañía y nuestra jubilación, ¿sí? Para mí eso era... ¿Y los pues, ideales? era el ideal. ¿Y todos esos ideales se vieron truncados? Todos esos sí. ¿Y Para eso mí qué? fue un golpe muy difícil porque yo siempre lo apoyé económicamente, siempre estuve con él. Trabajé para mi casa, trabajé para mis hijos, trabajé para ayudarlo para que saliéramos los dos juntos adelante, pero a él no le importó nada. Sí. ¿Y cuál es tu sentimiento actualmente? Bueno, pues yo me siento culpable porque pues él en realidad a mí me pedía que yo estuviera con él, pero yo ya no sentía nada, o sea, ya mi cuerpo yo lo sentía ya cansado. ¿Sí? Yo no respondía a lo que él me exigía, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que no entendía, ¿sí? Que una persona ya adulta todavía tuviera ese deseo? Yo ya no los tenía. ¿Te ¿sí? refieres al deseo sexual? Exactamente. Entonces, ¿tú te sientes culpable? Yo me siento culpable por eso. Por no haber estado no cerca haber, de sí. él, ¿crees que él De te hecho, fue infiel? Sí, yo eso. A ver. Ahora yo, acudí con un sacerdote, ¿sí? Porque estábamos dentro de la iglesia en un ¿Y qué te programa dijo? de familia, sí. Y el sacerdote, en lugar de que me levantara el ánimo, salí deshecha de allí, porque él me dijo que pues si no encontraba en su casa lo que él buscaba, él tenía derecho de buscarlo en la calle. Entonces para mí fue una cosa bárbara, ¿no?
Gracias por compartirlo. Vamos a dejar la historia ahí para que puedan contestarte nuestros especialistas. Ay, cuídame el micrófono, ya si quieres bajarlo. A ver, Pablo, digo, no nos vamos a poner aquí a hablar de religión, No, porque por yo sé supuesto que no que es no. el tema del programa. No, pues es un tema de machismo. Pero es claro. Sí. A ver, Valeria dice, es un tema de machismo. Y fíjate que es lo que yo decía al principio, hay que desmitificar la culpa. O sea, desafortunadamente vivimos en una cultura y bueno, no sé, quisiera hablar de específicamente de sacerdotes o de pastores, lo que sea, sino que es nuestra misma cultura, ¿no? Desafortunadamente decían en un testimonio anterior, decían que no merezco ciertas cosas, ¿no? Y nos han inculcado que no merecemos vivir bien, que no merecemos vivir feliz. Lo mismo aquí en este caso, ¿no? Pero empezando Tan también doloroso. por la iglesia. Y te digo, yo sé que no es el tema y es ni una cosa de verdad pero terrible. empezando por la iglesia, Sí, eso que es te una hace verdad. sentir culpa, que te dice que tener algo es malo, que el sacrificio solamente es lo que vale, en fin, una serie de cosas que también la misma religión o Claro. algunas otras religiones también promueven, ¿no? Sí, pero tenemos que cambiar ese paradigma, porque al final el mensaje de Jesucristo es el amor. La distorsión ha sido a través de los seres humanos, pero la raíz y la esencia de Jesucristo es el amor. Así es. Bueno, y por este lado, el machismo, a ver. Bueno, yo obviamente respeto tu dolor de este proyecto de vida roto por la infidelidad de tu marido. Es algo que pasa todo el tiempo y que yo siempre he pensado que es una decisión personal y que nadie tiene derecho a decirte a ti ni a ninguna otra mujer de este planeta que si no tiene ganas de tener relaciones sexuales porque no tiene deseo o porque está enojada o porque está deprimida o cansada o tiene menopausia o porque ese sexo que tiene en su casa no es digno de ser deseado, porque también eso puede pasar, no está obligada, ni eso quiere decir que sea la causa por la cual la pareja tenga que ir a buscar afuera lo que no encuentra adentro. Eso es un planteamiento machista que nos han vendido, que nos hemos tragado y que ojalá que lo empecemos a procesar de otra manera, porque la sexualidad es de a dos y el deseo tiene que construirse de a dos. Entonces, me parece que este sacerdote, y no solo él, sino muchísima gente, hombres y mujeres, te podrían decir eso, ¿eh? O sea, y nos han convencido de eso, que las mujeres hoy día, 2013, tenemos la obligación de tengamos o no tengamos ganas, de complacer a los señores, porque si no se van a ir a buscar allá afuera. No, se van a buscar allá afuera porque tienen la libertad de hacerlo, porque somos seres libres y podemos elegir hacer una cosa u otra. Así que, por supuesto que eso no tiene nada que ver contigo ni es tu culpa. Y fíjate, y ahorita que estás tocando ese punto, las mujeres nos sentimos culpables hasta de estar gordas o de no tener el físico y el estereotipo deseable, que está de Los moda, estándares de ¿no? moda. O el deseable, y nos vamos sintiendo culpables. Digo, hablo porque ahorita sería muy interesante, nada más que se nos está acabando el tiempo del programa, de hablar las diferentes culpas que pueden tener los hombres y las mujeres. Yo creo que las culpas para los hombres son no alcanzar el éxito, eso lo leí en mi investigación de Erika Zamora, muy buena por cierto, de no alcanzar el éxito, de no de no ser el hombre poderoso que desean ser. Entonces el hombre como que tiene un tipo de culpas muy distinto al que tienen las mujeres, que es las mujeres tenemos la culpa de no ser las madres perfectas, abnegadas y santas que todo el mundo quiere que seamos, el de no ser las hijas maravillosas y perfectas. Es decir, el de la mujer tiene mucho que ver con la perfección y el del hombre tiene que ver con éxito, poder, fuerza, ¿no? ¿Estarías de acuerdo, Es riesgoso Susana? generalizar, ¿no? ¿Eh? Es riesgoso generalizar. Claro, estamos generalizando aquí, estamos generalizando un Yo poquito. quisiera decir algo. Tanto en muchos testimonios y llamadas que hay aquí en las redes y en los testimonios que he escuchado, mucho es culparnos de lo que no hicimos en su momento. Y yo creo que es un gran gasto de energía. Eso es quedarnos anclados ahí. Hemos hablado del perdón, de la redención, de reparar el daño en la medida de lo posible. Yo sugiero hacer todo este tipo de trabajos y pedir ayuda cuando sea necesario para concentrar nuestra energía en qué podemos hacer hoy. Hay muchos testimonios aquí de me siento culpable por no haber elegido el padre para mi hija correcto, me siento culpable por haberlos abandonado y porque no tenía la responsabilidad ni los recursos, por haberlos dejado al cuidado de otras personas y han sufrido muchas carencias y abusos. Que la pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Cómo puedo construir en base a lo que tengo hoy? Porque la energía se nos va lamentándonos en el pasado y
no aprovechamos lo que sí tenemos hoy. Y dejamos de amar, y dejamos de perdonar, y dejamos de construir el hoy. Así es, así es. Por pensar en el pasado con un sentimiento de culpa, olvidamos el presente y desatendemos al futuro. Así es, y además eso hace que vayas viviendo tu momento presente lleno de culpa, que estás sembrando la culpa de tu futuro porque te vas a sentir culpable de en el pasado tampoco haber hecho nada, ¿no? Y vas a estar culpando a los demás constantemente. Y culpar a los demás. Ok. ¿Alguna consideración también final? Nos quedan pocos minutitos. ¿Cuántos nos quedan, Gaby? Ahorita nos dicen por ahí. ¿Alguna consideración? Yo creo que hay que colocar este sentimiento de reclamo en su justo lugar, no presentarlo como centro de vida, porque entonces desviamos la búsqueda del sentido de nuestro ser y nos privamos de llevar a la práctica nuestro proyecto de vida, ¿no? Del cual un pedacito por ahí es este autorreclamo que por supuesto hay que considerar, pero centrémonos en aquello que nosotros esperemos de nosotros mismos y lancémonos con ímpetu hacia eso, hacia adelante. Gracias. Y tú, Pablo, decías el amor, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante y que le diría a todos nuestros televidentes, amigos, compañeros, todo lo que estamos, que lo que nos va a salvar de la culpa, lo que nos va a disminuir el sentimiento de la culpa y a sanar la culpa es el perdón y el amor. El perdonarme a mí mismo y amarme a mí mismo y reconocerme como yo soy y entonces desde ahí trascender todas las cosas que en mi alma estén destrozadas. Pero la clave es importante, el amor, el perdón y la reconciliación mutua, que es lo que le hace falta a la humanidad, a los seres humanos de nuestro tiempo. Así Perdonar, amar, reconciliarse. Ok. Valeria, ¿alguna consideración final? Aprender de los errores. Si nos sentimos culpables, si sabemos que nos hemos equivocado, si tenemos áreas en las que frecuentemente nos equivocamos, que casi siempre nos pasa, tenemos cada uno nuestros demonios preferidos, o más bien esos que nos hacen hacer a veces cosas que no queremos, aprender de los errores y tratar de transformarnos a partir de esta conciencia de que nos hemos equivocado. Si no aprendemos, nos vamos a quedar en la culpa. Así es, así es. Oye, pues yo les quiero agradecer muchísimo. La verdad es que ustedes tienen la culpa de que este programa se nos haya ido tan rápidamente el día de hoy. Y bueno, creo que hemos aprendido también algo, ¿no? A liberarnos de la culpa que no nos sirve para nada y a vivir en el presente, porque si no se nos va la vida en lamentos que de todas maneras ya no podemos resolver. Y si sí, hay que repararlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos al público, por supuesto, a todos nuestros especialistas y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Búsqueme en Twitter, @Marisa Escribano. Marisa con una S. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.